Bueno, damos inicio correspondiente a la presentación de la tesis. En primera instancia, como recomendación, se tiene que, no tienes que dar la espalda, siempre mirando de frente, y por sobre todo tener listo lo que es justamente el puntero láser para poder realizar la presentación misma de manera más eficiente posible y calcular justamente el tiempo. Más o menos cada diapositiva se calcula como son 20 diapositivas, en realidad sin contar la portada y al final, a un minuto por lo menos, mínimamente, ¿no? Es decir, en 20 minutos tendrías que ir terminando. Entonces, por lo general es bien importante que tomes en cuenta la hora correspondiente, ¿no? Es bien importante eso. Tienes que tratar de efectivizar la exposición misma. Bueno, en primera instancia tienes que hacer la presentación del saludo, ¿no? Tengan ustedes muy buenas tardes, estimados tribunales. Para el conocimiento de todos ustedes, mi nombre es decir, indicas tu nombre, ¿no? Bien. La tesis de grado corresponde a la relación de los estilos de aprendizaje y el rendimiento académico en Estadística 2 de los estudiantes del cuarto semestre de la carrera de Ciencias de la Educación, que es un ámbito muy importante en tomar en cuenta desde el aprendizaje y obviamente el rendimiento que contempla dentro del área de Estadística 2. Bueno, como planteamiento de problema tomamos en cuenta que hay que profundizar áreas, ¿no?, de los estilos de aprendizaje hoy en la actualidad, más aún el rendimiento académico de los estudiantes dentro de las áreas que son justamente que están relacionadas con respecto a lo que es investigación, estadística y entre otros. Existe un desconocimiento de los estilos de aprendizaje por parte tanto de estudiantes como docentes, en algunos casos, en este caso de estudio. Lo que sí hay que realizar y existe justamente, ¿no? Hay que mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que se tiene menor atención en esta. Existe una necesidad de crear estrategias que permitan a docentes desarrollar y potenciar las habilidades de los estudiantes en ciencias de la educación. Es así que se ha podido observar, identificar dentro de la carrera una baja calidad educativa en relación al autoconocimiento del estudiante mismo. Vale decir, con respecto a una autoformación que está en realidad muy baja, y cada uno de los estudiantes se tiene que ir identificando cuáles son esos estilos de aprendizaje que ellos tienen. El problema es justamente que indaga el presente trabajo de investigación en identificar la relación de los estilos de aprendizaje con el rendimiento académico. Para esta situación se formula la siguiente pregunta clave: ¿cuál es la relación de los estilos de aprendizaje en el rendimiento académico en la asignatura, ¿sí?, en la asignatura de Estadística 2 de los estudiantes de cuarto semestre de la carrera de Ciencias de la Educación durante la gestión 2018, que es justamente la gestión donde se ha realizado el presente trabajo? Como objetivo general es determinar la relación de los estilos de aprendizaje y el rendimiento académico en la asignatura de Estadística 2 de los estudiantes de cuarto semestre de la carrera de Ciencias de la Educación durante la gestión ya mencionada. Como objetivos específicos son, en primera instancia, diagnosticar los estilos de aprendizaje que predominan en los estudiantes de cuarto semestre de la carrera de Ciencias de la Educación mediante la aplicación de un test de estilos. En este caso es el test de Alonso Honey. Segundo, analizar los estilos de aprendizaje que menos y más se presentan en los estudiantes, ¿no?, de cuarto semestre. ¿Cómo se lo va a realizar esto? Por medio de resultados obtenidos en una determinada encuesta. Inciso C, describir la relación existente de los estilos de aprendizaje que pueden ser esto convergente, divergente, asimilador, acomodador con el rendimiento académico de los estudiantes a través de la aplicación del test. Finalmente, evaluar la relación que existe de los estilos de aprendizaje, ya sean con respecto a estilo activo, reflexivo, teórico, pragmático, con el rendimiento académico. Bueno, la justificación del presente trabajo de investigación contempla desde una justificación teórica, en el sentido de que el trabajo de investigación es un aporte teórico para las futuras investigaciones, es un aporte teórico
que va a reflejar en este caso como un sustento teórico para otras investigaciones correspondientes, probablemente en otros contextos y otras realidades. La justificación social corresponde al impacto, en este caso, dentro de los estudiantes de la carrera Ciencias de la Educación de la Universidad Pública del Alto, ¿no? Que son justamente los sujetos directos. En la justificación metodológica científica tomamos en cuenta que el trabajo de investigación recurre justamente desde un paradigma positivista de enfoque cuantitativo, ya que se muestra la experimentación misma de la aplicación, en este caso, de test, y una justificación social que corresponde también, en este caso, con relación a lo que es justamente los impactos, ¿no?, dentro de la institución. Como hipótesis se tiene formulado la hipótesis de investigación H sub I, hipótesis nula. La investigación es de que la relación entre los estilos de aprendizaje y el rendimiento académico es significativa y directa. En caso contrario, la relación de estilos de aprendizaje y el rendimiento académico no es significativa ni es directa, como una hipótesis nula a ser demostrada o formulada. Variables, en este caso dentro de la investigación, corresponde a la primera variable, estilo de aprendizaje, ¿no?, rendimiento académico. El estilo de aprendizaje se basa en características biológicas, emocionales, sociológicas, fisiológicas y psicológicas que sirven como indicadores estables que los discentes, vale decir los estudiantes, perciben y se relacionan y corresponden a ambientes de aprendizaje. Es todo aquello que controla de manera en que se capta, comprende, asimila, procesa, almacena, recuerda y usa nueva información de aprendizaje. Por otro lado, el rendimiento académico es entendido como el sistema que mide los logros y la construcción de conocimientos de los estudiantes, los cuales se crean por la intervención didácticas educativas y que éstas pueden ser evaluadas a través de métodos cualitativos o cuantitativos, como menciona Jiménez. Como sustento teórico se toma en cuenta justamente en el contexto de la Universidad Pública del Alto identificar justamente el rendimiento académico universitario de los estudiantes de cuarto semestre de la carrera de Ciencias de la Educación, al mencionar el aprendizaje justamente universitario con relación a la cronología de los estilos de aprendizaje, qué conceptos se tiene con relación a los estilos de aprendizaje y los modelos de estilos de aprendizaje que se han tomado en cuenta dentro del sustento teórico del trabajo de investigación. Aquí se tiene el modelo según la teoría de Kolb, en este caso, que menciona cuatro estilos: el estilo convergente, divergente, asimilador y acomodador, que contrae justamente en este esquema de las 4 fases del modelo de Kolb y que menciona que tomen en cuenta justamente el aprendizaje experiencial, se lo menciona de esta forma, en la forma de actuar, reflexionar, teorizar y experimentar, a partir de que de los modos, por ejemplo, de estilos, tanto convergente, que resulta, por ejemplo, con combinar conceptualizaciones abstractas y la experimentación activa. El estilo divergente es aquel estilo que combina la experiencia concreta y la observación reflexiva. El estilo asimilador es aquel estilo que combina la conceptualización abstracta y la observación reflexiva. Y finalmente el estilo acomodador es aquel estilo que combina la experimentación activa y la experiencia concreta. En segunda instancia tomamos en cuenta el modelo de según Honey y Mumford, que menciona justamente reconocer un proceso cíclico con relación a distinguir 4 estilos: el estilo activo, reflexivo, teórico y pragmático. El estilo activo se ubica justamente en el estilo de las personas que prefieren involucrarse de forma constante con nuevas experiencias dentro del aula, apertura y entusiasmo ante el presente y obviamente los desafíos. El estilo reflexivo se caracteriza en aquellos estudiantes que tienen una alta predilección en la planificación, la prudencia y tienen la facilidad de análisis profundo de situaciones para llegar a conclusiones, ¿no? Son más aún observadores a la hora de tomar decisiones. El estilo teórico contempla en agrupar personas que tienen la facilidad de accionar en base a teorías lógicas y complejas, tratándose de analizar y sintetizar la información, ¿no?, como es en el caso de Estadística 2. ¿Sí?
Y el estilo pragmático contempla a aquellos estudiantes que suelen descubrir las oportunidades y aprovecharlas de forma positiva, y así como la aplicación práctica o praxis de las ideas correspondientes. Entonces estos son los 4 estilos según el modelo de Honey y Mumford. Por otro lado, tomamos en cuenta el rendimiento académico, que se define, Figueroa define justamente como la relación entre lo obtenido y el esfuerzo empleado para obtenerlo. Otros autores mencionan que el rendimiento académico se define como el producto de la interacción de diversos factores que afectan al aprendizaje del individuo, al cual se le atribuye un valor numérico referencial sobre las actividades académicas realizadas por el alumno o estudiante, según Pérez Luño y Ramón y Sánchez. Por otro lado, según Aliaga, Tovar menciona que el rendimiento académico se relaciona con el nivel de esfuerzo y la capacidad que muestra el estudiante para sus trabajos académicos, traducidos a la motivación, a las horas de estudio y compromiso mostrado, indicando de forma adicional que es el efecto producido por la actividad pedagógica del docente. Finalmente, Rodríguez, Fita y Torrado definen que el rendimiento académico se aproxima a entender a las notas como indicadores del logro académico, siendo el reflejo de logros académicos en los distintos componentes del aprendizaje, como la persona académica social. Factores que intervienen en el rendimiento académico es bien importante mencionar, son 3 factores determinantes: personales, sociales e institucionales. Dentro de las personales tomamos en cuenta justamente la competencia cognitiva, la motivación que tiene el estudiante, condiciones cognitivas, el autoconcepto académico, autoeficacia percibida, el bienestar psicológico, satisfacción, inteligencia, aptitudes y entre otras que son determinantes para un buen rendimiento académico, ¿no? Dentro de los determinantes sociales tomamos en cuenta diferencias sociales dentro del entorno familiar, puede ser a nivel educativo, la ocupación misma de los padres, algunas variables demográficas, ¿no?, con relación a sexo, edad, peso y entre otros. Finalmente, los determinantes institucionales como factor que interviene en el rendimiento académico pueden ser dentro de la institución de la Universidad Pública del Alto, en la carrera de Ciencia de Educación, que existen grupos o tamaños de grupos, horario de curso puede ser un factor, número de libros, el clima institucional mismo en la carrera, la organización estudiantil que existe también mediante centro de estudiantes y entre otras. Y estos también pueden ser factores intervinientes, ¿no? Dentro de la metodología de investigación, de trabajo de investigación, consiste en un paradigma y diseño, paradigma positivista, desde un diseño cuasi experimental, porque se va a tratar de identificar y ver la correlación misma, desde un enfoque cuantitativo, ¿no?, al ser justamente la medición misma del uso de los tests y ver la correlación, y es por eso que se menciona tipo de investigación descriptiva, correlacional, porque no solamente vamos a describir, sino medir la correlación que existe entre estilos de aprendizaje y el rendimiento académico. Los métodos usuales son el método inductivo-deductivo, el analítico sintético, hipotético-deductivo y el matemático estadístico. Obviamente el inductivo es aquel razonamiento lógico que parte de lo particular a lo general, es decir, realizar generalizaciones, y el deductivo será aquel método que parte de lo general a lo particular, haciendo ese tipo de análisis. El método analítico es el análisis correspondiente de la temática del objeto de estudio, sintético en el sentido que se van resumiendo, sintetizando los resultados obtenidos a partir de los resultados obtenidos por los instrumentos y las técnicas que se han implementado, y obviamente a partir de las conclusiones y finalmente el resumen que concreta todo el trabajo de investigación. El hipotético deductivo, demostrar si la hipótesis es cierta, verdadera o falsa mediante los tipos de errores, ya sea en este caso el error alfa o beta, ¿no? El primer error es de alfa y el segundo es de beta. En realidad el método hipotético deductivo es la contrastación de la hipótesis. Y el matemático estadístico, obviamente se han implementado algunos softwares, como por ejemplo para la validación, la confiabilidad del instrumento mediante el alfa de Cronbach, que también se lo puede encontrar en tesis de investigación.
Las técnicas es la encuesta, observación y el test. Tipos de instrumentos: guía de encuesta, ¿no?, la guía de observación y finalmente test de medición. Tipo de información: la primera y la última son obviamente una característica o de carácter cuantitativa, y la intermedia es de carácter mixta, ¿no?, cuanti cualitativa. Aquí se tiene, por ejemplo, la población, obviamente la Universidad Pública del Alto, ¿no?, el universo en realidad. La población es la carrera Ciencias de Educación, y que tomamos en cuenta dentro de los paralelos, y como es un estudio en cuarto semestre, y aquí en cuarto semestre se pasa la asignatura de Estadística 2, en los cuatro, en este caso, perdón, en estos 5 paralelos, en turno mañana, tarde y noche, que se han ido obteniendo, en este caso, estos datos informativos a partir de Cardex, la información de Cardex de la carrera. La cantidad de estudiantes, en este caso el tamaño de población es de 315 estudiantes, y el tipo de muestreo, ¿no?, y la muestra en sí es justamente el tipo de método de muestreo no probabilístico. No vamos a revisar al azar porque ya los grupos ya están conformados en paralelo, son intactos, y por lo tanto se toma en cuenta a consideración mediante el tipo de método de muestreo no probabilístico. Podría ser causal o incidental, por conveniencia en realidad, ¿no? Conveniencia en el sentido de que se trabaja con 2 paralelos, tanto el 4MA y el 4MD, ¿no?, para la comparación misma de estas, ¿no? Por lo tanto, el tamaño de muestra es de 152 estudiantes. Aquí se tiene como la exposición de resultados en el grupo 1, ¿sí? Se tiene un promedio, miren, obtenemos justamente los tipos de estilo: activo, reflexivo, teórico, pragmático. El promedio, por ejemplo, aquí de puntuaciones de 17, reflexivo 11, teórico 13 y el pragmático 15, con los respectivos desviaciones estándar. Y los coeficientes de variación son de 18%, 45%, 36% y 24%, que nos indica que el que tiene, en este caso, menor dispersión es el de el activo en realidad, ¿no? Eso que implica que tiene una muy alta, en este caso se podría decir, ¿no?, este tipo de estilo de aprendizaje, el aprendizaje activo es muy alta en realidad, ¿no?, ya que su variabilidad de dispersión es menor, a diferencia del reflexivo, como por ejemplo el teórico, ¿no?, son muy altos. Por lo tanto, en ese caso se dice que tiene una mayor variación. Eso que implica que tanto los promedios, las medidas de promedio, desviación típica estándar, no son tan significativos en realidad. Y finalmente el pragmático, que es el segundo, un porcentaje de 24%, se podría decir que tiene una preferencia alta. Esto se lo puede representar gráficamente, los estilos correspondientes, ¿no? El 27% corresponde a ser pragmático, el 30% de los estudiantes es activo, el 20% es reflexivo y el 23% es teórico. Eso en el grupo 1, ¿no?, del paralelo 4MA. En el segundo grupo, el 4MD, por ejemplo, se tiene tanto los promedios y las desviaciones estándar, el coeficiente de variación del estilo activo 40%, el reflexivo 36%, el teórico 43% y el pragmático 18%. Eso que implica que el que tiene mayor, en este caso, la menor variabilidad de coeficiente de variación es 18%, el estilo pragmático, seguido de el estilo, en este caso, podríamos mencionar aquí, por ejemplo, de 36%, el estilo reflexivo, y los otros son aún más altos. Entonces el estilo pragmático es la que tiene mayor, en este caso, una menor variabilidad, por lo tanto tiene más significado dentro de sus medidas estadísticas, como el promedio y la desviación estándar. El tipo de, en este caso, la preferencia que existe en el grupo 2 es de que el estilo de aprendizaje activo es muy alta, ¿no?, y el estilo de aprendizaje pragmático también es alta, ¿no? Los otros casos son baja y moderada, según a la comparación misma de la aplicación, en este caso del test mismo, ¿no?, el test de Alonso Honey, que se ha mencionado anteriormente. Aquí, por ejemplo, se nota que el 26% de los estudiantes tienen un estilo activo en el grupo 2, es decir, en el paralelo 4MD. El 31% de los estudiantes es pragmático, el 20% de estudiantes es teórico y un 23% es reflexivo, ¿no? Se puede mencionar que
La gran mayoría en este paralelo es pragmático, ¿no? El 31%, el porcentaje más alto, ¿no? A diferencia del anterior, por ejemplo, en el paralelo, en el grupo número uno, el mayor porcentaje era justamente el activo, ¿no? Que es justamente el 30%. Bien, entonces ahí se hace la comparación misma, como de manera sintética denotamos en este cuadro. Tanto los grupo 1 grupo 2 se puede medir en base al baremo de escala de calificaciones de los test, que el grupo 1 es muy bueno, es bueno en realidad, y el grupo 2 es regular, ¿no? Con relación a la escala se puede interpretar que el grupo 1 tiene una calificación nominal bueno y el grupo 2 tiene una cualificación regular. Esto implica que el aprendizaje activo es más efectivo que el aprendizaje pragmático. Para este caso solo sería bueno ampliar esta investigación a más cursos y de diferentes niveles o grados, que tomaría también mucho tiempo y que eso podría ser analizado, ¿no?, por otros investigadores. Aquí se muestra el gráfico de correlación de Pearson, ¿no?, que es justamente la gráfica de mínimos cuadrados, la gráfica lineal, y aquí tenemos el coeficiente determinante o de determinación, que es 0,3062, y a partir de esto podemos determinar sacando la raíz cuadrada, en este caso de 30, ¿no?, de 0,3062, sí, 0,3062, que es justamente el coeficiente de determinación, R cuadrado. El coeficiente de correlación de Pearson sería de 0,55 aproximadamente, obteniendo la raíz cuadrada de este. Eso que implica que tendría por lo menos una relación, en este caso, dentro de los dos grupos con respecto a las calificaciones que se han obtenido mediante los test de investigación. Como conclusiones, se ha podido obtener el principal objetivo, ¿no? Se ha determinado que la relación entre los estilos de aprendizaje y el rendimiento académico en la asignatura de estadística 2 tienen una correlación significativa positiva, ¿no? Es decir, el coeficiente de Pearson es de 0,55, ¿no?, y de forma directa en este caso, tal como se denota en las pruebas de hipótesis, también que están en base a datos de 77 y 75 estudiantes que han sido justamente conformados en estos dos grupos, que se han tomado a priori, en este caso, con relación al modo de método de muestreo por conveniencia. Asimismo, se ha diagnosticado los estilos de aprendizaje que predominan los estudiantes en el cuarto semestre, dando por resultado que los estudiantes universitarios tienen un estilo activo y pragmático que mayormente manifiesta en el proceso de aprendizaje en la asignatura de estadística 2. Luego se analizó los estilos de aprendizaje que menos se presentan son el estilo teórico y reflexivo, y los que mayor frecuentemente se presentan en los estudiantes es el estilo activo y pragmático. Como ya se mencionó anteriormente, según estos resultados se mostraron que el rendimiento académico es regular y bueno en la asignatura de estadística 2, ¿no?, comparando los dos grupos. Luego se ha descrito que la relación que existe entre el estilo de aprendizaje y el rendimiento académico es de relación directa, ¿no?, y positiva a través del test de medición que se ha aplicado, ¿no?, es decir, un test de estadística. Y finalmente se ha evaluado la relación existente de los estilos de aprendizaje con respecto al rendimiento académico, en el que se ha podido obtener una menor incidencia causal en su rendimiento, ya que los promedios de cada grupo son casi indiferentes o iguales. Como recomendación se toma en cuenta, en este caso, elaborar nuevos programas de capacitación docente y brindar algunas herramientas necesarias para atender la pluralidad, en este caso, dentro de cada curso, en este caso, ¿sí? Identificar también los estilos que mayormente predominan, ¿no?, y el nivel de rendimiento académico. Recomendar también, en el sentido de fomentar a los estudiantes que conozcan su estilo de aprendizaje que predominan, y a partir de ello pueden adoptar mejores estrategias para su rendimiento académico. Se propone también asimismo plantear un programa psicoeducativo dirigido al alumnado que les ayude a reconocer estrategias adecuadas para alcanzar el éxito, atendiendo factores que influyen en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Bueno, muchas gracias por su atención. Ahí termina y concluye la presentación de la tesis.
Muy buenas tardes. Bien, ahí termina. Esa es la forma de la exposición correspondiente. Y más o menos, si te has fijado, tengo 25 minutos, ¿no? Entonces, por lo menos tienes que hacer un poco más rápido y más concreto lo posible, no pasarte más de 30 minutos. Bueno, muy buenas tardes, espero que te sirva este video correspondiente.